¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Bienvenidos a Insólito, Poder de lo Alto. Este programa está pensado en exaltar el gran poder de Dios como creador de todo lo que existe, pues obra de sus manos somos. Desde los inicios de nuestro universo, el plan maestro del Creador ha sido que sus criaturas seamos libres y bendecidos. Te invito a que nos sumerjamos a través del tiempo y juntos descubramos en las Sagradas Escrituras, que es así como también se le conoce a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, el interés y el gran amor del Creador, y cómo se manifiesta en gran poder y gloria. No te vayas, ¡comenzamos! Me encuentro, Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer, muéstrame el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrás. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor y es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrás. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos Radio Escuchas? Ya estás en tu programa Insólito, Poder de lo Alto.
Gracias a Dios, esta es la edición número 126 y espero que sea de una gran bendición para que cuando escuches las maravillas que Dios hizo y que todavía sigue siendo, puedas tener un encuentro personal con Él. Existen cientos de hechos insólitos y juntos nos deleitaremos en esta temática. Estamos transmitiendo en vivo desde Villafontana, Tlaquepaque, en la gran zona intermunicipal de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos después de este breve corte musical. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucito hoy mis sueños, transforma hoy mi vida. Es un milagro que en esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia. Resucito hoy mis sueños, transforma hoy mi vida. Es un milagro que en esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres el Hijo de Dios y me llevas a vencer. Señor, estás dentro de mí. Puedo escuchar tu voz llamándome a vivir a una historia de poder. Remueve hoy mi piedra. Resucito hoy mis sueños, transforma hoy mi vida. Es un milagro en esta misma hora me llamas hacia afuera. Resucítame. Muda mi historia. Resucito hoy mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Es un milagro
Bueno, pues ya estamos de regreso, sí. Bueno, pues también quiero decirte que en nuestro programa anterior finalizamos la lectura del capítulo 5 de Nehemías. Y bueno, pues ahí habíamos encontrado, pues ahora sí que toda clase de oposición que pues, puedas imaginarte en el asunto de la reedificación de los muros de Jerusalén. Y bueno, también quiero decirte que Satanás ha estado muy activo y había puesto en su camino toda clase de obstáculos que pudieran causar que él fracasara en su propósito. Y el enemigo pues realmente hoy en día está haciendo lo mismo con nosotros, ¿sí? Se las ingenia de una y mil maneras para hacernos fracasar en cualquiera que sea nuestra, pues, nuestro gusto, nuestra obediencia de acercarnos a Dios. Cualquier intento que tengamos de acercarnos a Dios, de seguir sus caminos, de seguir la palabra, el enemigo está más que puesto para entorpecer esas buenas acciones que pudieran nacer en nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros, pues obviamente, no fracasemos. Y Él ha provisto todo lo necesario para que tú y yo no seamos vencidos, ¿sí? Y sin embargo, desafortunadamente, y lo digo así porque pues al final somos vencidos. ¿Por qué será eso? Yo creo que no estamos poniendo nuestra parte que nos corresponde. Y quiero decirte que en el caso de Nehemías, pues no fue así. Él al final del día, pues no fue vencido. Hoy, ¿por qué somos vencidos? Porque no ponemos de nuestra parte, no hacemos lo que Dios nos dice. Y por eso es que la derrota llega. Pero vamos a tomar el ejemplo de Nehemías, porque él no fue vencido. Y es así que llegamos al capítulo 6, que es el tema que vamos a ver esta noche, el cual hemos titulado Oposición de adversarios. Así que pues vamos a ver que a pesar de la astuta oposición que tuvo este hombre, Nehemías, este dirigente, este gobernador, la muralla quedó terminada. Comentábamos en nuestro programa anterior que él no estaba recibiendo un sueldo. Eso lo recalcamos, porque Nehemías era una persona que no buscaba nada para sí mismo, o sea, no se quería beneficiar del puesto de gobernador que tenía. Y él estaba haciendo prácticamente un gran sacrificio para reedificar el muro de la ciudad. Luego, él se da cuenta de que algunos de sus hermanos de raza, o sea, sus propios compatriotas, especialmente aquellos que tenían un alto rango en la población recién instalada en Jerusalén, estos se habían dedicado al negocio de las bienes raíces, o sea, al negocio de los inmuebles, casas, terrenos, carros, lo que tengas, carretas. Así que también le entraron al agiotismo, ¿sí? Hacían préstamos y todo tipo de, pues ahora sí que de negocios que tenían que ver con el agiotismo. Y estas personas estaban ganando dinero a toneladas mientras se aprovechaban del sufrimiento de los demás y de las dificultades económicas que tenían para poder sobrevivir. Comentábamos también que pues toda la gente que se puso a trabajar en los muros pues dejó sus negocios, o sea, no los atendió, no sembraron, no fueron a trabajar para poder tener el dinero para la comida, porque se abocaron día y noche a la reconstrucción de los muros. O sea, urgía. Ya desde antes, desde Esdras, ya había habido oposición cuando se empezó a reconstruir el templo. El templo ya estaba listo, pero ahora las murallas estaban destruidas. Y por eso pues la gente se puso a trabajar. Pero estos, bueno, lo voy a decir así, estos sinvergüenzas compatriotas, sus propios hermanos, se aprovecharon de eso. Y eso fue lo que comentábamos en el programa, en su programa pasado. Y bueno, pues el problema fue pues muy directo.
Pero Nehemías enfrentó el problema y lo expuso en público. O sea, él no se quedó callado en lo público. O sea, estos sinvergüenzas, compas, estos compatriotas, pues se están aprovechando. Pero ahora, esta noche, en el capítulo que vamos a ver en esta noche, pues los acontecimientos culminaron con los últimos trabajos de la reconstrucción del muro. O sea que prácticamente hoy vamos a ver que el trabajo termina. Vamos a comenzar nuestra lectura de hoy leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Nehemías, que dice así: Cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto hojas de las puertas. Bueno, yo quiero hacer un hincapié, porque aquí quiero resaltar la honestidad de Nehemías. Él reconoció que aún no habían sido colocadas las puertas en su sitio, ¿sí? La reconstrucción del muro termina, pero él dice, las hojas de las puertas, o sea, todavía no. O sea, el muro en sí, listo, ya quedó, pero más que mejor, excelente, pero las puertas no estaban puestas. Hagan de cuenta como Natanael, de quien se nos dice en Juan 1 que en Natanael no había engaño. Es decir, él no trataba de ser sutil o listo. Y en eso también Nehemías fue un ejemplo para muchos cristianos en el día de hoy. A veces rinden cuentas de su labor, pero pues parcialmente, ocultando algunos aspectos de sus trabajos que quizás no les favorezcan, lo cual revela que pues hoy en día podemos ver personalidades que pues, como se dice comúnmente, no son transparentes. O sea, creyentes que no se expresan con total sinceridad. Para que me entiendas, no comunican toda la verdad. Se sienten más seguros reservándose para sí una parte de la información. Y en este caso vemos que Nehemías pues dijo sí, el muro fue terminado, pero falta colocar las puertas, ¿sí? El doctor McGee dice que él apreció mucho lo que su médico le dijo. Es una anécdota la que voy a traer a colación. Y este médico pues es un creyente, y cuando sospechó que el doctor McGee tenía cáncer, pues ahora sí que con prudencia se lo dijo directamente. No lo fue llevando por pasitos, que mira, que acá, no fue al grano, pero con sutileza. El médico le dijo: doctor McGee, le voy a decir la pura verdad cómo va, así, directamente. Porque si no lo hago así, usted no va a tener confianza en mí. Y esto fue lo que hizo. Él siempre presentó las cosas tal y como son. Cuando él pensaba que ya no había esperanza alguna para el doctor McGee a causa de esta tremenda enfermedad, pues honradamente se lo comunicó. Sí, le dijo: sabes, en realidad tienes cáncer y está avanzado. Y no trató de decir otra cosa, ni trató de ocultar la verdad. Y bueno, yo creo que pues muchos podrán decir, bueno, en cuanto a dar una noticia, una información en cuanto a la salud de las personas, yo recuerdo que pues familiares, en amigos, cuando se trata de la salud, como que tratan de ocultar la verdad. ¿Por qué lo hacen? No porque pues se va a poner mal, a lo mejor le va a caer ahora sí que como un balde de agua fría la información de la situación de su salud, y mucha gente opta por ocultar la verdad. Y yo en lo particular yo creo que pues no debería de ser así, como el caso de Nehemías. Y siempre hay que decir la verdad. Obviamente no hay que decirlo así nomás, como se dice allá en el sureste, de sopetón. No, hay que ser sutil, hay que poder pues entender que una noticia de esa magnitud pues te puede impactar. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando damos este tipo de noticias. El asunto es aquí que no ocultemos la verdad. Lo dijo tal cual era. Y
queridos amigos que me escuchan, siempre debemos de apreciar esta conducta, decir las cosas como son. Y esto es algo necesario hoy en día. ¿Por qué digo esto? Pues en los negocios tenemos que ser bien sinceros, no hay que ser trácalas, como pues es una manera de decir, tramposos, ¿verdad? Coloquialmente hablando. Tenemos que ser honestos en nuestras relaciones sociales, y también hace mucha falta, y de manera muy especial, dentro del ámbito de la iglesia. Ahí es donde más debemos de ser sinceros entre cristianos, tal como son las cosas, nunca ocultar la verdad. Y este tipo de relaciones deberían estar caracterizadas por la sinceridad, por la transparencia. Y esta conducta, si se hace así, pues promueve y va desarrollando la confianza, así como el mismo afecto entre los hermanos, entre los creyentes. Y esto me refiero pues al seno de la iglesia, ahora entre la feligresía. Pero pues como hemos leído, aquí surgen los enemigos de Nehemías, que eran estos tres personajes que menciona la Biblia. El primero es Sanbalat, luego Gesem y Tobías. Habían obviamente otros más, ¿verdad? Pero pues estos oyeron que las obras de la muralla había sido completada. Imagínate, se han de haber puesto pero bien enojados, porque ellos estaban prácticamente en contra de la reconstrucción del muro. Y aquí Nehemías pues sé honesto, porque él admitió que en su informe que había dado, pues él era honesto y dijo la verdad. Las puertas aún no habían sido colocadas en su lugar. Por esto pues hemos destacado aquí la honestidad de Nehemías. Él dijo las cosas como van, como son, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen los versos 2 y 3 de este capítulo 6 de Nehemías. Dice así: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Entonces envié mensajeros para decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra si yo abandonaría para ir a vosotros? O sea, prácticamente le está diciendo, o sea, si yo voy a esa plática que quieren ustedes tener conmigo, pues voy a desatender el changarro. La obra tiene que seguir avanzando y ya estamos haciendo los últimos detalles. De hecho, en su informe había dicho que ya estaba listo, pero ocupaba poner las puertas. Y aquí vemos que los enemigos habían invertido sus tácticas, ¿sí? O sea, ya no habían continuado con los ataques, con las amenazas, no, ahora cambian de estrategia. Ya no habían tenido pues mañas o las dificultades para detener el trabajo, ya no se las habían presentado, pero propusieron una reunión, ¿sí? Entrevistarse con Nehemías para llegar a una solución negociada. Y yo te voy a decir aquí que claramente vemos que su intención no era el bienestar de Nehemías. Y este es un antiguo método satánico que aconseja que si no puedes vencer a tu enemigo, pues únete a su bando y desde ahí vas a poder estar más cerca para poder atacar. Y bueno, así fue como Nehemías les dice no, nada de invitaciones. Él rotundamente rechaza esa invitación. Como, ¿para qué voy a ir allá a hablar con ustedes? Si sé que son mis enemigos, a lo mejor y me dan cuello, como decimos coloquialmente. Sí, podría ser una conspiración y lo mataban. Él dijo, pues prácticamente ahí en el verso que acabamos de leer, tramaban hacerme daño. Bueno, hacerme daño es prácticamente quitarle la vida. Probablemente era pues no sé, habían contratado a algunos asesinos, unos matones a sueldo, y pues el plan era matarlo. Ahora, Nehemías pensó que no tenía sentido discutir detalles con el enemigo. Simplemente pues lo que hizo fue envió mensajeros diciéndoles que pues
estaba muy ocupado como para ir allá, ¿sí? Además, la obra es importante y no podía ir a verlos porque si abandonaba su trabajo, ¿sí?, de inspección, entonces el trabajo se iba a detener. O sea, Nehemías se negó a llegar a un compromiso con sus enemigos, a una solución negociada. Y bueno, yo me pongo a pensar, ¿cómo para qué tendría que negociar? Bueno, para empezar, ¿quiénes son ellos? Bueno, ya vimos, si son enemigos. ¿Cómo voy a ir a negociar con el enemigo mi trabajo, mi misión? ¿Ellos qué les importa? No les interesa nada. Bueno, lo que sí les interesa es destruir la reconstrucción de la ciudad, ¿verdad? Pero, ¿cómo para qué iba a ir Nehemías a negociar con ellos? O sea, nada que ver con el asunto. Entonces, hoy en día hay quienes quieren que la iglesia contemporice con sus adversarios, o sea, como que empiece a convivir con la oposición y que entre en un terreno de negociaciones, de acuerdos y negociaciones con los que no son creyentes. Y quizás esas tendencias se estén viendo hoy en día muy a menudo en nuestras iglesias, pero como hay que, o sea, las personas que no son creyentes, que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿como para qué negociar? Al contrario, si quisieran conocer de la palabra de Dios, pues bienvenidos, pero como opinar en nuestras doctrinas, en nuestros dogmas, en las decisiones de una junta, ¿como para qué? Si ellos prácticamente ni siquiera son miembros, pero si quisieran conocer de la palabra de Dios, como dije hace un rato, pues adelante, bienvenido. Y en este caso, ellos piensan que quizá uno es demasiado dogmático o intolerante si no accede a reunirse con ellos para que pues platiquen cosas esenciales, pero en realidad uno debería tratar con ellos que se reúnen alrededor de la persona de Cristo. En ese caso, si es para hablar cosas que tengan que ver con Cristo Jesús y la doctrina para que ellos aprendan, pues ahí está bien. Pero no deberíamos hoy en día reunirnos con adversarios que intenten acceder a posiciones por la vía de la negociación, ¿sí?, o que pudieran tener cargos, cuando pues nada que ver, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a ver otro asunto. Cuando preferimos con quienes crean en la palabra de Dios, en la deidad de Cristo, y acepten el hecho de que Él murió por los pecados y que resucitó de los muertos, indiferentemente de la etiqueta que usen para identificarte, son bienvenidos. Ahí sí que el Evangelio es nuestra primera tarea. El nombre es secundario, ¿sí?, si hay conciencia de las creencias básicas de la fe cristiana que están basadas en la Biblia. Entonces, si es así, pues no hay ningún problema. No los vamos a tachar de adversarios, no, al contrario, ellos vendrían a ser pues prácticamente lo que bíblicamente conocemos como la mies, para que haya cosecha, ¿sí? Ellos son personas que están sedientas del conocimiento de Dios y son bienvenidas, pero no podemos negociar con el enemigo. Y aquí vemos que Nehemías estaba llevando a cabo una excelente obra y obviamente no iba a tener tiempo para abandonar su misión y perder el tiempo con sus enemigos. ¿Hablando de qué? ¿Negociando de qué? O sea, era incongruente, pero pues Nehemías era un hombre sabio. Vamos a seguir adelante con la lectura del libro de Nehemías y leemos lo siguiente en los versos 4 y 5. Dice así: 4 veces enviaron mensajes sobre el mismo asunto, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. No. Esto es el colmo de los colmos. Fíjate que es interesante lo que dicen estos dos versos, el 4 y el 5, que vemos aquí a un enemigo persistente, ¿sí? No bajaba la guardia. Y bueno, yo creo que pues el enemigo siempre ha sido así. El enemigo siempre es persistente porque su misión es acabar con los cristianos, acabar con el plan de Dios. ¿Acaso querían ellos realmente tener una actitud amistosa con Nehemías y llegar
a una solución negociada. Para empezar, ¿cuál solución? ¿Cuál negocio? Pues ni que fueran ellos los jefes o las autoridades, nada que ver, ni siquiera eran autoridades, simple y sencillamente estaban empeñados en que la ciudad no sea reconstruida. Y fíjate qué curioso, porque pues eran pues mezcla de compatriotas y paganos. Era una mezcolancia de estas personas, por eso eran adversarios. Y la verdad es que la presencia de Nehemías era desesperadamente necesaria en Jerusalén para poder completar la edificación de la muralla. O sea, en otras palabras, qué bueno que Dios tiene el control de todo y puso a un verdadero líder, a un hombre con carácter para que el enemigo no lo sorprendiera. Y la carta, que estaba redactada en un lenguaje, y hago así entre comillas, cortés, pero en realidad era como un anzuelo con carnada, ¿sí? O sea, prácticamente pues era una vacilada eso, porque nada que ver con la cortesía. Aparentemente esas palabras de ahí eran como la amistad, como para poder negociar. Pero vamos a ver por qué les estoy diciendo eso. Y pues tenemos que saber el contenido de la carta, porque la carta contenía una amenaza. Vamos a ver qué dice el verso 6 para que podamos aclarar esto. En la carta estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificas el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¡Wow! Fíjate qué intrigosa estaba esta carta. Según amistosa, apacible, pero con un tremendo chisme, ¿sí? Una mentirotota, ¿sí? Y este hombre Hasmu, el que menciona este texto, parece ser siempre pues una persona que estaba entre ellos, y era el peor en cuanto a chismes se refiere, lo que dijo este Hasmu. Y se le menciona también en otras versiones como Gesem. Y yo quiero pues ahora sí que hablar abiertamente y decir sinceramente que a veces las personas son capaces de llevar los peores chismes, y por lo general no son las mujeres a quien siempre se le achacan que son chismosas. No, los hombres son los que son más perversos con las mentiras, peor que una señora chismosa. Entonces aquí vemos que Gesem inventa esto, de que el asunto de la reedificación del muro era pues con planes de rebelarse contra el imperio que gobernaba el mundo en ese entonces, que era Persia, ¿sí? De donde venía Nehemías, como pues prácticamente del gabinete del rey de Persia, ¿sí? Entonces inventaron este argüende, este chisme, para poder pues poner tramas, ¿verdad? La carta que acusaba a Nehemías de rebelarse en contra de Persia y fundar un estado por separado fue hecha pública, enviándola o leyéndola públicamente. Y fue malintencionado esto, porque fue preparada para poder desanimar a aquellos que estaban trabajando en la muralla. O sea, como para sorprender a los propios constructores, que lo que estaban haciendo era una rebelión abierta contra Persia, ¿sí? Entonces a ellos no les convenía rebelarse. Obviamente jamás pasó por la mente de los constructores y de Nehemías, pero con este chisme pues los desestabilizan, y con ese argüente de que querían venderles la idea de que Nehemías quería ser el rey, pues nada que ver, ¿verdad? Pero esto se pone interesante. Vamos a ver lo que dice el verso 7. Y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclamen en Jerusalén: hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a oídos del rey. Ven, por tanto, y consultemos juntos. No. ¡Qué barbaridad! Aquí vemos que no solo lo acusaron de querer reclamar un reino, sino también de reclutar profetas que apoyasen a sus demandas. Esta era una vil mentira, nada que ver. Jamás pensó Nehemías
en semejantes barbaries y mucho menos pagarle a profetas para que dijeran esto. Estas fueron unas perversas calumnias difundidas sobre Nehemías. Y la carta indicaba que ellos querían averiguar si esas noticias eran realmente ciertas. O sea, para empezar un chisme y querían, oye, ¿es cierto esto? Porque querían informar al rey sobre ella. En caso de que esto sea una verdad, bueno, según ellos decían, queremos indagar a ver si es cierto. Y si es así, pues ahorita vamos de chismosos con el rey de Persia para ver qué se le están revelando aquí. Pero de esta manera, pues ellos intentaban presionar a Nehemías para que se reuniera con ellos. O sea, ya les había dicho de mi fuera, no me voy a juntar con ustedes, no tenemos nada que tratar. Entonces inventan estas barbaridades para presionar a Nehemías para que vaya a esa reunión. Obviamente, pues Nehemías los mandó a volar, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Pero vamos a ver qué dice el verso 8. Dice así: entonces envié yo a decirle, no hay nada de lo que dices, sino son invenciones de tu corazón. Wow, de verdad es que este Nehemías era un hombre de Dios. Aquí la reacción de Nehemías ante el enemigo fue, como vemos, decirle que no había nada de cierto, era puro argüende, puros rumores, sino que estos eran productos de su imaginación. En pocas palabras les dijo a Tobías y a Sanbalat, a todos esos fulanos que estaban dañados de su cerebro. ¿Sí? En su imaginación estaban haciendo todo esto. Y fue una manera elegante de llamarlo chismoso, mentiroso. ¿Sí? Se lo dijo así, suavecito, elegantemente. Vamos a ver qué dice el verso 9. Porque todos los que me amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Bueno, al hacerle frente a este problema, a este tremendo problemón, sí, vale la pena recalcarlo, vemos que Nehemías recurre a Dios. Eso es algo que debemos de copiar en cualquier momento. Cuando la situación nos parezca estar yendo en nuestra contra, que las cosas se ven mal, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios. Y fue lo que hizo Nehemías, consciente de los grandes esfuerzos del enemigo para detener la obra de la reedificación. Entonces Nehemías pide fuerzas para continuar resistiendo. Vamos a ver qué dicen los versos 10 y 11. Dice así: después fui a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado. Él me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No, no entraré. Fíjate que es interesante que este Semaías, que obviamente era un falso profeta, fingió tener un gran interés en la seguridad de Nehemías. Fíjate qué ingeniosos son. Mira, ven, vamos a resguardarnos en el templo, ahí no te van a tocar. Y dijo que querían revelarle que había una conspiración contra la vida del gobernador, o sea, contra Nehemías. Y obviamente, pues aquí le hace la propuesta de que el templo era el único lugar donde Nehemías estaría seguro, y que le estaba sugiriendo, pues, esconderse en un acto cobarde. Pero no tuvo en cuenta la percepción espiritual de Nehemías. O sea, Nehemías estaba un paso adelante. Además, Nehemías estaba en constante oración con Dios. Esto está bien chido, está bien interesante. Vamos a ver el verso 12 al 14. Dice así: reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noadias y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjate,
Esta es una oración prácticamente la que hizo Nehemías. Y aquí puedo ver que Nehemías se encontraba en medio de complots y de planes para destruirlo. O sea, estaba en medio de gente que solo quería su mal. Y bueno, pues él se ocupó de estas personas que fingían ser sus amigos. Pero aún así se encontraba en una posición difícil. O sea, no la tenía tan cachetona como decimos normalmente. No estaba fácil. Nehemías estaba prácticamente entre la espada y la pared. Apenas se daba la vuelta, se encontraba en medio de otra conspiración. Para verse en esta situación, porque pues le estaba lloviendo sobre mojado. O sea, era Satanás que estaba detrás de él. Pero él recurre a Dios. Porque aquella tierra estaba soportando otra vez la maldición de la existencia de los falsos profetas. O sea, estaba llena todavía de falsos profetas. Y esto pues nos da la impresión de que ellos eran los enemigos más resueltos de los siervos de Dios. En otras palabras, la misma gente de Israel que se había quedado y que ya tenía prácticamente mucha amistad con el paganismo, pues estaban en contra de que Israel volviera a surgir. Y había acudido a repoblar en el primer exilio, en el primer retorno, con Esdras bajo la dirección de este copero, pero ahora estaban bajo la dirección de Nehemías. Y en este segundo grupo, aquí vemos que la oposición estaba al por mayor. Y eran pues prácticamente los enemigos de Dios. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Estás escuchando Insólito, Poder de lo Alto, desde nuestros estudios ubicados en Tlaquepaque, en la gran zona metropolitana de la cosmopolita ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te invito a que sigas con nosotros. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que al pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y ahí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sabes tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida puede haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscar.
Pues ya estamos de regreso y vamos a mandar saludos a toda nuestra apreciable audiencia. Bueno, pues en primer lugar a mi Baby Bob, que está, bueno, pues allá está en su estudio o en su cuarto, pero bueno, aquí está ella, eso sí estoy seguro. Así que amor, de donde estés, y sé que estás monitoreando, pues te mando un abrazo, saludos, muchos besos, amor. Gracias por estar pendiente de la programación. Quiero también mandar saludos hasta Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a mi madre y a mi hermana y a todos los amigos que escuchan desde las diferentes partes de la ciudad, a través de sus móviles, sus computadoras, desde cualquier lugar donde puedan escuchar la programación. También saludos hasta Arizona, donde escucha el macho, allá en Phoenix, en Arizona. Así que pues hasta allá, saludos al macho. También hasta, ¿cómo se llama esta ciudad? Se me va, a veces se me olvida. A nuestra amiga Jackie Favela, que está en Seattle. Así que hasta allá, saludos. Y bueno, pues también vemos que nuestra amiga Sonia Alcántara nos escucha. Así que amiga, desde aquí, desde Guadalajara, México, te mandamos un cordial saludo y muchas bendiciones, que nos escuchas hasta allá, hasta el Canadá. Y a nuestros amigos que nos han mandado su mensajito en el WhatsApp de Ebenezer López Mateos, de todos los lugares donde pues está conformado ese grupo, muchas bendiciones y saludos a todos nuestros amigos. A todos los que se comuniquen aquí en México, y a donde les mandamos toda la información a través de la página oficial de nuestra radio en Facebook. Ahí también mandamos las miniaturas para que se puedan conectar. Y bueno, pues si no han tenido la oportunidad de conectarse algunos para estos programas en vivos, bueno, pues también queremos decirles que los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube para que puedan escucharlos nuevamente. Y los que no tuvieron la oportunidad, bueno, pues ahí estamos en nuestro canal de YouTube. Y vamos con esta segunda parte. Leemos el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¡Wow! ¿Cómo lo ven? Así que, sin toque de trompetas ni el esplendor de grandes ceremonias, el trabajo, la obra culminó. La reedificación de las murallas fue un acto insólito, porque en tan solo 52 días fue terminada la obra de la reconstrucción de los muros. Pero fíjate que el verso 16 sigue diciendo así: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Para empezar, fue una obra magnífica y fue una obra gigantesca, porque quedó concluida en 52 días. Fíjate que podemos imaginarnos la rabia y la frustración que habían tenido los enemigos de los judíos al ver el muro nuevamente en su máximo esplendor, sin que les hubiera valido nada para impedirlo en todos los intentos que hicieron. O sea, nada de lo que hicieron pudo impedir que el muro sea concluido. Envidiaron pues, prácticamente la prosperidad de esta obra que les traería a los pobladores de Jerusalén, y el éxito y el prestigio de la conclusión de esta obra les traería ante las demás naciones. Ahora, hay que aclarar aquí, solo Dios podía haber llevado a cabo esta empresa en medio de ellos, porque aunque la muralla estaba terminada, la situación para Nehemías y los suyos, pues obviamente todavía representaba un gran peligro, y los problemas, pues tampoco se habían terminado. Vamos a ver el verso 17 al 19 que dice así: en aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de este, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulmán, hijo de Berequías. También contaban
delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizar. Bueno, si no sabías, pues aquí todavía le quedaba obra a Nehemías, y era una pues amarga experiencia, porque todavía faltaban cosas. Y durante todo este tiempo había aquellos del pueblo que eran amigos de los enemigos de Dios. O sea, pues prácticamente ellos mantenían en una actitud constituida de una verdadera traición. Que esto pues lo encabezaba este tal Tobías, ¿sí? Se trataba nada menos de que los nobles, o sea, los más importantes de Judá, que se dejaron manipular por los enemigos de Dios, que continuaban mostrando su oposición. O sea, seguían de tercos con que no se terminara la construcción del muro. Al participar en esta secreta conspiración, no hacían otra cosa que favorecer a los intereses de los enemigos de Israel y ocasionar, fíjate qué cruel, ocasionaban de esta manera la ruina de su propio país. O sea, unos verdaderos vendepatrias, unos traidores. Y se dice en el versículo 18 que habían jurado lealtad a Tobías. Imagínate, a ese extranjero. Evidentemente, tanto Tobías como su hijo, pues se menciona en estos textos que leímos, ellos se habían casado con mujeres de Israel, o sea, emparentaron con israelitas. Tobías concretamente se había unido en matrimonio con la hija de uno de estos nobles de Jerusalén, y como probablemente se produjeron pues los dichosos matrimonios mixtos entre israelitas y extranjeros. Y parece que este fue el resultado de que durante todo este tiempo había habido o existido una relación amistosa e encubierta entre algunos de los de Judá, y directamente pues emparentaron con los enemigos de Dios. Y Tobías, pues este extranjero, pues tenía oídos por toda la ciudad. O sea, como decimos coloquialmente, tenía informantes que eran oficiosos dentro de las murallas de Jerusalén, y que le informaban todo lo que Nehemías hacía o decía. Lo que hoy en día, micrófonos escondidos, gente que se dedicaba al espionaje. Bueno, en aquella época pues no había tecnología así, pero como hoy en día sí lo tenemos. Entonces vemos que aquí que Tobías tenía también parientes o amigos que le contaban a Nehemías lo que actuaba Tobías. O sea, también por el otro lado, Nehemías pues también tenía informes, tratando pues ahora sí de que las cosas se pusieran parejas, por decir así. Actuaban como oficiales de enlace, llevando cuentos de un lado a otro, pues bueno, toda una trama de espionaje. Y lo que queda claro, sí, pues a mí en lo personal me queda también pues sin dudas que este Tobías era un intrigante, ¿sí? Era su papel. Y él y sus secuaces aún tenían la desvergüenza de intentar que Nehemías se hiciera amigo de él. O sea, la mera verdad, Tobías era un sinvergüenza, ¿sí? Y todas estas intrigas le caerían a Nehemías pues más problemas. Pues ese era el objetivo, ¿eh? Ahora, todos estos incidentes que parecían no tener fin nos conducen ahora al 7º capítulo de Nehemías, que vamos a hablar de él y vamos a comentarlo en nuestro próximo programa. Dicho capítulo finalizará en esta extensa sección que comenzó con el capítulo 1 y en nuestro bosquejo general que lleva el título La reedificación de las murallas, que pues hemos estado hablando ahora sí que detalladamente. Luego de haber finalizado la reedificación de los muros, uno debe de recordar que al mismo tiempo se encontraban profetizando dos profetas, o sea, entran en la historia, y estos profetas son Ageo y Zacarías. Y durante este periodo la palabra de Dios sería leída al pueblo, y como resultado llegaría a un movimiento de una renovación espiritual, que obviamente esto iba a producir grandes reformas en la vida de la nación de Israel. Una vez completadas las obras de la reedificación de la muralla, la gente comenzaría a proteger la ciudad de Jerusalén. Muchas de las casas pues ya se habían construido, pero aún así dentro de la ciudad todavía quedaba mucho trabajo para hacer. Los pobladores, por un lado, tenían que limpiar muchas de las zonas para eliminar los escombros
que se habían acumulado durante las obras. Y era importante organizar cuanto antes la protección, porque el enemigo que había tratado de frustrar la reedificación del muro, pues yo creo que podía estar ahí acechando y podría estar pensando en la destrucción de la ciudad. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento. En los confines del corazón está atrapada en mí una canción, melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida y cada nota que está por salir, toda mi vida puede descubrir. En cada letra, en cada estrofa, es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Eres el ritmo que sostiene el tiempo, y en cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Y aún en cada pausa musical tu luz alumbra toda oscuridad, gran conductor, orquestando todo mi ser en la sinfonía de mi vida. La sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto en mi ser, la cruz, el escenario victorioso y al tercer día una ovación de aplausos provocó. Sinfonía de mi vida. La sinfonía de mi vida.
Muy bien, pues ya estamos de regreso y vamos a la conclusión del tema. Por otra parte, nos llama la atención la obstinación y la persistencia de estos enemigos de Dios y de su palabra. Parece que detrás de cada fracaso, como que cargaban las pilas y volvían a conspirar con nuevos esfuerzos. Podríamos decir que quizás inconscientemente ellos estaban preparando el escenario para resaltar públicamente la autoridad y el poder de Dios. O sea, como que ahora sí que pues estaban colaborando con Dios para ver que Dios es poderoso, ¿sí? Pareciera ser. Y es como si Dios estuviera permitiendo que llegaran al colmo de su astucia y que movilizaran sus mejores aliados y recursos para destruir sus planes y propósitos hasta el extremo de permitirnos ver la situación de indefensión y de vulnerabilidad de aquel pueblo que se esforzaba por levantar la muralla. Pero pues al mismo tiempo pues hemos visto que la constancia y la firmeza de un líder que se apoyaba en Dios y en sus promesas. Y también hemos comprobado que el poder de Dios es mayor que todas las fuerzas de los enemigos. Por otro lado, la sabiduría que Él le dio a sus siervos, pues malogró traumadas urdidas con la mayor astucia que podríamos imaginar. Los planes en los que incluso participaron traidores del pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, pues paradójicamente los enemigos de Dios lograron hacer resaltar el poder de Dios de una manera extraordinaria. No sé si has escuchado algunas las reflexiones en las redes, en internet, que cuando Dios manda, hasta el enemigo obedece. En esta historia, pues aquí vemos de que lo único que lograron con todas sus intrigas y sus ataques, porque pues sí estuvo feo desde los primeros capítulos de Nehemías, vimos que pues estaban en serio y al final lo único que lograron hacer es resaltar el poder de Dios. Recordemos que después de haber comparado la sabiduría y el poder humano con la sabiduría y el poder de Dios, el apóstol Pablo concluye ahí en 1 Corintios 1:25 que lo que en Dios puede parecer una necedad es mucho más sabio que la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer pues una debilidad es más potente y fuerte que toda la fuerza humana. Queridos amigos que me escuchan, en medio de una generación que exalta la ciencia y la sabiduría humana hasta el punto de intentar desplazar a la sabiduría que proviene de Dios, tenemos que Dios pues ahora sí que pues tiene la última palabra. Y en una generación que exalta el poder y los medios humanos para solucionar los males de la humanidad y para evitar que los seres humanos se destruyan entre sí, Dios también tiene la última palabra al respecto. Porque Dios, pues, Él se complace en demostrar hoy su poder y sabiduría, que son, obviamente, evidentes en el mensaje del Evangelio. Porque como dijo también el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Y creer en quién? Bueno, pues en el Señor Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador. Querido amigo que me escuchas, yo te invito a experimentar el poder de Dios porque Él puede concederte perdón y la vida eterna. Y la sabiduría de la palabra de Dios aplicada a tu vida diariamente mediante la obra del Espíritu Santo puede transformar tu vida en esta tierra en una vida significativa y en una vida que merezca la pena vivir. Yo soy tu amigo Eudaldo Rosado y te espero en la próxima edición de Insólito, Poder de lo Alto en BSM Radio Adventista. Nos vemos, chao, que Dios me los bendiga. Cámbiame, Señor, tú me conoces. Quebranta
quebranta mi corazón. Transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se halle solo a ti. Y así úsame, Señor, úsame como un faro que brilla en noche, como puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usada de tal manera que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí te doy mi vida, úsame, Señor, úsame, cámbiame, Señor, tú me conoces, quebranta mi corazón, transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se halle solo a ti. Y así úsame, Señor, úsame como un faro que brilla en noche, como puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usada de tal manera que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar. He aquí te doy mi vida, úsame, Señor, úsame, cámbiame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, cámbiame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, úsame. Transfórmame, lléname y úsame, cámbiame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor, como un faro que brilla en noche, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usada de tal manera que te agrade, oh Dios. He aquí te doy mi vida, úsame, Señor, úsame, cámbiame, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, cámbiame.
tan solo